Buenas tardes, aquí estamos otra vez, otra semana más con un nuevo directo. Hoy para hablar de heavy metal y rock and roll. Para hablar con Silvia Barba, que he visto que ya se ha unido, enseguida le mando la invitación, porque vamos a hablar de Frío Rojo, esta novela de la editorial Cosecha Negra. Bienvenidos, a ver si podemos acepto. A ver. La invito yo, le he mandado a ver si. Buenas. Hola, ¿Me, me ves o me escuchas? te escucho pero no te veo. Me veo yo pero a ti no. Bueno, yo sí que te veo a ti. No sé por qué últimamente Instagram da estos problemas, pero bueno. Pero lo fundamental es que te escucho y si tú me escuchas podemos hablar Sí, de Frío Rojo. muy bien. Hola, ¿qué tal? Hola, Kiko. Gracias por invitarme a hacer este directo para hablar de mi novela. Y bueno, eh, pregunta lo que quieras. Bueno, antes de empezar, decirte que a mí personalmente, bueno, ya lo comenté en mi reseña, que el rock and roll y el heavy metal no es mi género musical favorito, pero la novela sí que me enganchó. Bueno, yo es lo que suelo escuchar, el rock, heavy, y me pareció una idea estupenda pues poder integrar mis gustos musicales en una historia policíaca. Y me alegro que, aunque haya gente que no le guste este tipo de música, pues me alegro que te haya enganchado, que te haya gustado la historia. De hecho, hay muchos lectores que también me lo han dicho, que no es un estilo de música que les atraiga mucho, pero que la historia engancha. Sí. Bueno, y ahora sí empezamos más, y como es tu primera vez en los directos de Superlector Alfa, para mí siempre me gusta que el autor pues se autopresente, que diga algunas pinceladas. En tu caso, por ejemplo, ¿quién es Silvia Barba? Pues bueno, soy Silvia Barba, nací hace 49 años en Barcelona, casi 50. Soy filóloga de formación, aunque no ejerzo la docencia, ya que pues por circunstancias de la vida acabé opositando a Administración General porque cuando acabé la carrera pues no se abrían las listas de interinos ni se convocaban plazas de profesores y me reorienté laboralmente a la Administración General y actualmente pues soy técnica de gestión en la Generalitat de Cataluña y trabajo en la Dirección General de la Policía, en la Administración General, con los Mossos d'Esquadra. Mira, también hay una cosa que me ha llamado la atención y es en la solapa de la novela, que en la breve descripción que hace la editorial de ti, dice que tu trabajo final de carrera se centró pues en las metáforas de los grupos estos de música rock y heavy. Eh, todos los grupos de música de este tipo recurren a las metáforas o no todos. Yo creo que la mayoría, porque las canciones no dejan de ser poemas musicados.
De hecho, pues la poesía tiene su ritmo, su métrica y como te he dicho, todas las canciones pues podrían considerarse que son poesía. Bueno, si están bien escritas, claro. Ujú. En su momento, pues yo cuando acabé la carrera, fue en el último año de carrera, con un compañero de clase y hice un trabajo, escogimos canciones de la música rock de aquella época, de finales de los 90, cogimos canciones de Rosendo, de Barricada, de Los Suaves, Héroes del Silencio, también del fantástico Hombre Bala, que era un Ujú. grupo que también era bastante conocido en aquella época, incluso canciones de Sopa de Cabra, que es un grupo que también en Cataluña pues son bastante conocidos, y escogimos pues canciones de estas bandas, creo que en total eran 6, y hicimos pues un trabajo sobre la metáfora de las metáforas que encontramos en aquellas Ujú. canciones. Y fue un Ujú. trabajo pues bastante interesante. Ujú. Bueno, y ya menciona algún que otro cantante y grupo de música. Ahora te quería preguntar por tu preferido, por tu grupo de rock o cantante preferido. Bueno, mis preferidos a nivel estatal, en españoles, pues me gusta mucho Sauron, Landevir, Salduye, Guru también es un grupo de aquí que de Cataluña, del cantante es Dani Dagarot, que ya lleva una trayectoria bastante larga como cantante. El guitarrista también es David Palau, que es un guitarrista que ha tocado con muchos cantantes españoles conocidos, como David Bisbal o incluso Sergio Dalma. Otros grupos, pues Rosendo también me gustaba mucho. Y a nivel internacional, pues Iron Maiden quizás sería mi grupo favorito. También hay un grupo nuevo que, bueno, que no son, los músicos no son nuevos, pero han formado una banda nueva este año pasado, que son Del Alma, que te invito a descubrir sus canciones porque también tienen letras buenísimas. Bueno, pues le seguir la pista y a ver si me voy metiendo un poco a poco en el rock y demás. Sí, sí. Además tienes el Rock Imperium ahí en Efectivamente. Cartagena que también los tienes cerquita de casa, el festival este, y vienen bandas internacionales muy potentes. Efectivamente, es que mi siguiente pregunta era precisamente esa, si conocías el Rock Imperium de aquí de Cartagena. Eh, no he ido nunca, pero porque no me pilla cerca de casa precisamente y por motivos de trabajo y familiares, pues es complicado desplazarse. Pero sé que existe este festival, incluso también en Alicante están Leyendas del Rock Ujú. y, y aquí en Cataluña tenemos un festival también muy potente que es el Rock Fest, que se hace cada año a principios de julio y al que he ido también, me parece, en un par de ocasiones. También suelo ir a conciertos bastante a menudo. Me gustaría ir más, pero por motivos también familiares, pues no es posible. Bueno, y ahora dejando un poquito la música de lado, ha llegado el momento de entrar de lleno en la novela. ¿Cómo surge Frío Rojo? Pues Frío Rojo es una historia que llevaba dándole vueltas hace muchos años. Eh, Comenzó la historia, pues, sin exagerar, unos 20 años, que escribí un relato, un cuento breve y la dejé allí en barbecho, como suelen decir, en reposo. Y
por circunstancias de la vida, pues no escribí durante unos cuantos años por temas de pues las oposiciones, el trabajo, la familia, pues lo vas dejando y al final pues vuelve con fuerza la afición por escribir, las ganas de escribir. Retomé este cuento y lo fui ampliando, fue creciendo, se fueron complicando las tramas, hice un curso también de novela policíaca en un taller de literatura en el Portal del Escritor con Ana Bolox, que es una escritora también magnífica de novela policíaca, que si os gusta la novela policíaca al estilo Agatha Christie, sus novelas son magníficas. Y me ayudó pues a montar la estructura de la novela y al final pues la finalicé en el 2021, creo que la novela acabó hace estos 3 años y decidí pues buscar una editorial para a ver si alguien pues confiaba en mi historia y la publicaba. Y ahora que has dicho editorial, pues si hay alguien que lo está viendo y que esté empezando a escribir y esté en el periodo ese de buscar editorial, en tu caso, ¿cómo llegaste a Cosecha Negra? Pues suelo seguir en las redes sociales a muchos escritores, a editoriales, para estar al día de todo el mundo editorial y vi que Cosecha Negra, una editorial que había había comenzado a publicar en septiembre del 2021, creo. Y me decanté por Cosecha Negra porque es una editorial especializada en novela policíaca, en novela negra y probé con ellos y me aceptaron el manuscrito. Y ahora, y el lector que todavía no ha leído la novela, por los motivos que sean, porque no, porque desconocía su existencia o porque sea, ¿con qué tipo de novela se van a encontrar? Pues es una novela que yo lo considero que es una novela no es heterogénea, es ecléctica. Mezcla lo que es el género policíaco con también características de la novela negra, por el ambiente social que intento reflejar un poco de pasada, cuando hablo sobre todo del gobierno conservador y bueno, pues de todas las circunstancias que rodean los conciertos de una de las bandas protagonistas. Es policíaca porque el protagonista es policía y tiene que investigar unos casos de homicidio. Considero que también tiene características del terror porque algunos personajes pues podrían considerarse que están dentro del género de terror o del género sobrenatural y por este motivo es una novela que es ecléctica, que mezcla diferentes géneros literarios. Efectivamente, porque yo creo que en la reseña que le hice también mencioné esto, porque hay ingredientes de novela negra, policíaca, con ingredientes de novela de terror. Sí. Bueno, yo es que mayoritariamente soy lectora de novela de terror. Sí que es cierto que cuando era joven había leído Agatha Christie, las historias aquellas que publicaba la editorial Bruguera del Alfred Hitchcock y los tres investigadores. Por aquí, bueno, por detrás aparece mi hija. y había leído pues novela policíaca, incluso recuerdo haber tenido en mi casa un ejemplar de Cosecha Roja de Dashiell Hammett, o sea que leía novela policíaca, pero luego me decanté más por la novela de terror, por las historias de terror. Empecé a leer Stephen King, Anne Rice, descubrí a Lovecraft, Edgar Allan Poe y básicamente los últimos años he leído más
novela de terror que policíaca. Va. Incluso, bueno, el protagonista, como bien pones en la reseña, el apellido es un homenaje a Edgar Allan Poe. Efectivamente, eso te iba a preguntar si se había acertado o me había equivocado. Has acertado de pleno. Es que el homenaje es que es doble a Edgar Allan Poe, porque es el primer, bueno, todo el mundo sabe que es como narrador de lo gótico, los cuentos de terror, los cuentos góticos, es excepcional, pero es que además lo consideran el creador de la novela del cuento detectivesco con el cuento de Los crímenes de la calle Morgue, que aparece pues por primera vez Auguste Dupin y se enfrenta a un caso, pues el típico caso de la habitación cerrada, del cuento enigma de quién lo hizo y se considera pues también el precursor de la novela detectivesca que luego pues retomó Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes y bueno, todos los que vinieron después. Y aparte de ese homenaje, ¿hay más homenajes a otros autores o no? Sí, el nombre de la protagonista Claudia pues es un homenaje a Claudia de Anne Rice de Entrevista con el vampiro, bueno, Confesiones de un vampiro. También hay unos personajes por allí que aparecen en la novela que les debo mucho a la creación de estos personajes, le debo mucho también a Anne Rice. Quienes lean la novela pues sabrán quiénes son. Y creo que así como homenajes, aparte de los homenajes que también les hago a muchas bandas y a músicos, pero creo que por parte de homenajes a autores, básicamente pues son estos, a Edgar Allan Poe y a Anne Rice. Y ahora, y la aceptación por parte de los lectores, ¿cómo ha sido? ¿Gusta la novela? ¿No gusta? ¿Qué te han ido comentando? Yo mayoritariamente la gente que la ha leído y se ha puesto en contacto conmigo les ha gustado y les ha sorprendido porque no es una novela policíaca al uso. Claro, si comento ahora un poco en qué diferencia mi novela de otras, pues quizás haría un spoiler que ahora mismo pues no me interesaría hacer, pero yo creo que quien la haya leído pues sabrá en qué se diferencia respecto a otras novelas policíacas que suelen pues tener otros tipos de personajes y yo creo que yo he querido hacer una historia diferente y que resulte pues atractiva y sorprendente a los lectores. Desde mi punto de vista lo has conseguido, porque lo que te he dicho al principio me enganchó y me sorprendió en el buen sentido de la expresión. Gracias. Luego, también quería preguntarte por el título, si era el que tenías en mente del principio o estuviste barajando más títulos. Quizá hace años el relato que escribí tenía otro nombre, se llamaba Bloody Kiss, pero quizá al ser un término anglosajón, pues lo descarté. Al ser palabras pues en inglés preferí titularlo en castellano y se me ocurrió pues este nombre también porque escribí un poema hace muchos años que estaba así. El título también era Frío Rojo. Bueno, lo escribí en catalán y era Fred Vermell Vale. y lo traduje al castellano, el título.
porque también está muy relacionado con la temática de la novela. Como ves, llevaba muchos años detrás de esta historia y al final pues ha visto la luz y mucha gente pues la ha podido leer. La verdad es que sí, y aparte que ya ya te incita a leer la novela. Que de La hecho te portada, quería la preguntar, verdad, dime. no, eso que te quería preguntar ahora precisamente por la portada, de quién fue la idea, tuya, de la editorial, de quién tuvo la idea de la portada. Yo le comenté a la editorial más o menos lo que quería. Ujú, Les dije, pues quiero pues una persona, un hombre con el pelo largo, estética heavy. Eh, con lo de la cruz está invertida y tal, ujú, porque también hay una cierta relación con lo que pasa en la novela. Y cuando me presentaron la portada, pues me encantó. ujú. Sí, pues es que Era lo, es una portada muy llamativa e impactante, además. sí, sí. Sobre todo el ojo manchado de sangre del personaje, pues también llama la atención. Y bueno, y ahora te quería preguntar por ese momento en el que, bueno, como se sabe, Frío Rojo es tu primera novela, y ahora te quería preguntar por ese momento en el que te llegaron los primeros ejemplares y cogiste el primer ejemplar en tus manos y viste el libro, ¿qué sensación te entró? Uf, es casi indescriptible, hombre. No es lo mismo que cuando nace un hijo, es imposible, pero es que cuando te llegan los ejemplares y los ves y es, es una sensación de orgullo y ostras, lo he conseguido, que publicar la novela y ahora pues cómo irá, les gustará a la gente, qué aceptación tendrá, pues claro, una sensación pues muy bonita. Y ahora yo ahora voy a utilizar una pregunta que no es mía. Bueno, la hizo ayer el Pablo Motos en su programa a su invitado, que fue Vicente Vallés, que es periodista y aparte también es escritor. Y en un momento Sí, dado, sí. el Pablo Motos le dijo a Vicente Vallés que en qué momento nota que tiene ya una novela cerrada. Así que esta misma pregunta te la planteo a ti. ¿En qué momento dices de cerrar ya la novela? Pues como esta novela, lo que fue la trama y la corrección, pues la realicé en el curso en el taller de novela policíaca, pues cuando le di los últimos toques a las correcciones que me hizo Ana Bolo, o sea, le pusimos el fin. También llega un momento en que tienes que parar, porque si no, estarías continuamente releyendo la novela y corrigiendo, porque incluso ahora, si la leo, seguro que corregiría algo. Pero tiene que haber un momento en que digas, bueno, ya está acabada, ya está corregida por una persona que, que me ayudó a hacer las correcciones y pues me corrigió cosas de estilo y de trama, y ya dije, pues ya está acabada y ahora disfrutar de la lectura. Bueno, y ahora mi siguiente pregunta gira en torno a esto que acabas de decir, porque la novela salió en 2023, creo que fue en mayo de 2023, Sí, y ahora te quería preguntar que si ahora mismo, al cabo de prácticamente un año desde que salió, le cambiarías algo o no cambiarías nada. pues yo creo que no cambiaría nada. A veces pienso, e incluso lo hablo con mi marido sobre
el título, que incluso me dijo, quizá le podrías haber puesto un título más impactante, porque quizás sea un poco sutil, pero a mí el título me encanta, porque es que además es una figura retórica. El título, bueno, contiene dos figuras retóricas en sí. Tiene una sinestesia, que es atribuir a una palabra características de otra, a un sentido características de otro sentido. Como decir, pues que el frío se asocia al color azul, pues es decir que es un color frío. Y en ese caso, yo, además de hacer la sinestesia, hago una contradicción porque el color rojo siempre va asociado con características son colores cálidos. Y al asociar el frío con el rojo, también se hace una contradicción. Y es lo que yo aprecio del título, que tiene en sí, es una figura retórica, y me pareció un título diferente también para una novela policíaca. Lo que quizás sí que es cierto que es muy sutil, es una novela pues en la que la sangre también tiene mucho protagonismo, y aquí pues con el título también hago alusión pues a la sangre de los cadáveres que se queda fría. Efectivamente. Bueno, y ahora hablemos de los personajes. ¿Cómo lo creaste? ¿Seguiste algún proceso determinado o fuiste a lo que surgiera? ¿Cómo hiciste los personajes? Los personajes, yo suelo utilizar, intento escribir las novelas con escaleta, con fichas de los personajes también, o sea que soy mucho hay escritores que dicen, yo soy de brújula y voy escribiendo lo que surge. Yo en mi caso soy más bien de mapa, tengo una escaleta por capítulos, incluso por escenas. Creé también una ficha de personajes con características de los personajes, que incluso quizá no utilizaría esa información, pero sabía cuántos años tenían, el color del pelo, sus aficiones, todo. Toda la información que podía recabar sobre esos personajes. No es una información que luego pues ofrezcas al lector en la novela, porque a veces pues es una información superflua, pero sí que te sirve para que ese personaje tenga más entidad y realmente pues te lo imagines y lo recrees y sea más verídico. Bueno, y ahora hablemos del protagonista, de Eric Allan Poe. ¿Con qué características del protagonista te quedarías? ¿O qué resaltarías de la personalidad de él? La perseverancia, que es un policía perseverante y luchador, y que hasta que no detiene al asesino, pues que no parará, incluso a pesar de que su jefe le dice déjalo, pero él no parará hasta detenerlo. Incluso pone en peligro su vida, pone en peligro la vida de su pareja, pero no parará. Efectivamente, eso se ve en la novela, que a pesar de todo lo que lo rodea, está centrado en intentar capturar al asesino. Exacto. ¿Y ha habido algún personaje que haya ido por libre y te haya desobedecido, o han ido todos por donde tú querías? Esa es una buena pregunta. Esa era la pregunta típica de...
Mm, Pues quizá no te sabría decir, porque como construí la novela hace ya tiempo, normalmente suelen ir, es que los tengo muy marcados, con la Va. escaleta y el diseño de las escenas, Ujú, los tengo bastante a raya, no suelen revelarse. ujú. Vale, y ahora una pregunta que me llama por curiosidad. A raíz de un comentario que me dejó también un autor al que sigo por Facebook, que se llama, creo que tú lo conoces también, se llama Enrique Montier de Arnay, Sí, que, sí, sí que nos conocemos. que dejó por ahí en plan de broma, un plan de serio, que dijo que te preguntara por un poemario ese que tiene así Sí, sin pues escribir. mira, es el poema que te he comentado antes, Ujú. que lo escribí hace mucho tiempo, es un poema en catalán, y que yo te invito a que leas la novela que acaba de publicar Enrique, porque en esa novela también aparece el poema, Ah, mira. el famoso poema. Hemos Ujú. hecho aquí un poco de intertextualidad. Bueno, y a raíz de esta pregunta, ¿publicarás ese poemario o te centrarás No, en es, narrativa? es que solo tengo ese poema, no tengo más poemas escritos. Y Ujú, me he centrado en la narrativa porque creo que se me da mejor. La poesía es más difícil de elaborar un buen poema porque el continente y el contenido tienen que ir unidos. Bueno, en la novela también, en las novelas también, pero en la poesía es más complicado por la limitación de espacio. Es condensación pura ujú. un poema. Bueno, Pero no creo que me dedique a escribir poesía. ujú. Bueno, y ahora volviendo a la novela, ¿hay alguna escena que por lo que sea te haya costado un poco más escribir o no has tenido ese problema de que alguna escena se te haya podido atragantar en un momento dado? Pues el principio creo que lo reescribí 4 o 5 veces. No sabía por dónde si empezar. De hecho, empieza el día de San Jordi, Es cierto. que fue antes de ayer, pero Ujú, empieza de aquí a unos cuantos años en el futuro. Pero el principio sí que lo reescribí porque al principio, cuando, cuando estaba construyendo la novela, ujú, empecé con... Tenía otro principio, era va, más abrupto el comienzo, era más cuando llegaba pues la policía al lugar de los hechos, al lugar del crimen, ujú, y luego me planteé pues iniciar la novela de otra manera, lo reescribí, lo escribí bastantes veces y hasta que al final encontré un principio con el que me sentí más satisfecha. ujú. Luego también me llamaba la atención eso, es la ambientación temporal. ¿Por qué te vas al futuro, un futuro cercano, como hay que decirlo? Porque aquí de aquí a Al 2050, que cuando 2050. en, en realidad no falta mucho, pero por qué irte al futuro y no centrar la novela en el presente? Escogí esta fecha por dos motivos. En primer lugar, porque es un futuro no muy lejano Ujú, en el que no, quizá digo, bueno, no habrá tantos artilugios ni tantas cosas modernas que me puedan complicar un poco la trama. De hecho, pensábamos que en el año 2000
cuando yo era pequeña pensaba que en el año 2000 pues habría coches que volasen, bueno, todo lo que nos imaginábamos del año 2000 que luego no lo pasamos y no ha sido así. Pues pensé que en el año 2050 es un futuro que no es tan lejano como para pensar en todo lo que conlleva la ciencia ficción, pero de cara a la trama me iba bien que hubieran pasado bastantes años respecto a otra fecha que aparece en la novela, que es en el año 2010, que hay también un asesinato en una casa y encuentran huellas del asesino. Bueno, tampoco quiero explicar más cosas de lo que es la investigación, pero quería que de cara al desarrollo de la novela me iba bien que hubiera bastantes años de diferencia entre este año 2010 y el año en el que estaba ambientada la historia. Por eso, y además también porque es un número redondo. Siempre hablan pues de en el año 2050 los coches pues deberían ser todos eléctricos. Siempre es como un año igual que el año 2000. Ahora la próxima meta es el 2050. Y es pues también por el simbolismo de la cifra. Verdad, cierto, porque es lo que dices tú, no había caído hasta ahora que lo has mencionado, que la redondez de los números, 2000, 2010, 2050 y así sucesivamente. Sí, es que me gusta mucho también utilizar la simbología, en este caso de los números, igual que la simbología con los nombres de los personajes. Bueno, y ahora hablemos de Sant Jordi, porque como la novela arranca de ese día y fue antes de ayer, que tu primer recuerdo de Sant Jordi y del día del libro, ¿cuál es? ¿Qué recuerdas de tu primer Sant Jordi? Pues de mi primer Sant Jordi cuando era pequeña en el colegio, pues creo que gané algún certamen literario de algún cuento que escribí. Creo que sí, que recuerdo haber ido incluso a la sede del distrito de donde yo vivía en Barcelona, a recoger un premio, y me parece que tendría unos 9 o 10 años también, o sea que es un recuerdo muy bonito y de cuando era pequeña. Y imagino que durante el 23 de abril, o sea, antes de ayer, tuviste firmas y demás. Sí, estuve por la tarde en Barcelona, en el Passeig Lluís Companys, cerca de Arc de Triunfo, y estuve en una parada que nos cedió un espacio las ediciones de Dalo. Estuve con más escritores, con Violeida, una escritora compañera de la editorial. La conozco. Había también le hice un directo. Sí, lo estuve viendo. También estuve con otros escritores de otras editoriales. Pues, fue una tarde que estuvo muy bien. Hay una ambientación estupenda en Barcelona. Yo invito a cualquiera que no haya venido a Barcelona el día de Sant Jordi porque es espectacular. Y ya que estamos hablando de firmas y demás, tus próximos actos de firmas de libros y presentaciones, ¿en dónde son? Para que la gente que quiera hacerse con algún ejemplar de Frío Rojo pueda hacerse con el ejemplar y con tu firma. Pues de momento no tengo nada cerrado, pero es posible que en junio tenga alguna presentación, no sé si en Barcelona o por Sant Boi, que también está cerca de Barcelona, un municipio. Pero todavía no tengo ninguna fecha cerrada ni el lugar. Pues estamos a finales de abril y tengo que gestionar el lugar todavía y la fecha.
Ujú. Y ya ahora turno de preguntas un poquito más generales. ¿Tú tienes alguna manía que se pueda contar a la hora de ponerte a escribir o no? No. Como tengo poco tiempo, y Ujú. eso pues al el escribir pues es un hobby, lo que pasa es que ya últimamente me lo tomé más en serio. Al tener poco tiempo intentaba ponerme a escribir en cualquier momento que tuviera disponible. Fuera media hora, una Ujú. hora, cogía el ordenador, lo encendía y venga, me leía las últimas páginas para entrar otra vez en la historia y a Ujú. escribir. Bueno, Es que he llegado y ya, a escribir incluso en una libreta en el tren. ujú. Estuve unos años yendo a trabajar a Barcelona y escribía en el tren en una libreta. Mira. ¿Y ahora estás trabajando en algún nuevo proyecto literario o no? Sí, Estás ya trabajando en el eh, siguiente. sí. Estoy trabajando bueno, empecé a escribir la segunda, bueno, no diría la segunda parte porque la trama de esta de Frío Rojo más o menos quedó cerrada, la trama Ujú. principal. Sí que hay una subtrama que está abierta, que la cerraré en la próxima novela que escriba. Tengo bastantes partes escritas también y la historia la tengo bastante desarrollada, Ujú. pero el verano pasado me atraía a retomar un proyecto también que tenía aparcado desde hace tiempo. Tenía así relatos que escribí también hace muchos años. Eh, los corregí también el año pasado o quizá hace 2 años. Me ayudó a corregirlos Daniel Heredia, que Ujú. también es otro asesor literario que os recomiendo. Es corrector literario, asesor y me ayudó a corregir los relatos que tenía escritos desde hace muchos años. Los pulí porque estaban bastante... Había que pulirlos. Tenía pues exceso de información, palabras redundantes, etcétera. Eran relatos que escribí también hace 20 años. Y el año pasado pues consideré que podía completar estos 6 relatos con otros 6 relatos más, hacer una antología. Ujú. Escribí 5 más el año pasado y ahora pues estoy acabando el sexto, el último, pues para tener también una cifra redonda, 12, relacionada con la medianoche, con las 12 Ujú. de la noche. Mira. Y en esto estoy, acabando este último relato. Y cuando lo acabe, pues retomaré la novela. Ujú. Mira, pues ahí lo que comentas es que es curioso lo de los relatos. Mm. Sí, bueno, yo es que empecé escribiendo relatos porque era lo que a veces piensas, uy, es más fácil que escribir una novela. Pues también es Claro, complicado porque toda la información que tú que ofreces en un relato no puede ser superflua. claro. Ujú. Y No aparte es que como en imagino que una novela que te puedes explayar ef- más. efectivamente. Ujú. Bueno, pues ya como última pregunta por mi parte, siempre me gusta terminar que el invitado pues recomiende lecturas de lo último que haya leído. En tu caso, ¿qué recomendación harías para la gente que nos está viendo en directo y para la gente que verá el vídeo después? De lo último que hayas leído y que te haya gustado. Mm, lo último que he leído, que ahora hace tiempo que no leo nada, Ujú. porque estoy con el tema de los relatos, pero he leído
pues leí Insomnes de mi compañera Violeida, también Cuentos Inquietos de otro compañero de la editorial que he visto por aquí, que se ha conectado. Pues he leído también el libro de Enrique, que lo ha publicado recientemente, esta semana, Melodía de Sangre, que también lo recomiendo, que salió publicado creo que el 23 de abril, antes de ayer, el Melodía de Sangre de Enrique Montiel de Arnaiz, que es el libro que, bueno, el escritor que te comentó lo del poema, pues esta novela también la recomiendo. Precisamente hoy es la presentación del libro. Y son las últimas lecturas que he hecho. Buena recomendación eso. Pues también he leído últimamente la segunda parte del Laberinto Tenen de David Luna, que está a punto de publicar la tercera parte de la trilogía. Bueno, es una trilogía, pues está a punto de publicar la tercera. Vale, pues ahí lo dejamos. Son muy buenas recomendaciones para echarles un ojo. Y nada, si hay alguien que está viendo el directo y tiene alguna pregunta, decirle que la pueda hacer libremente, y si no, pues lo dejamos aquí. A ver si hay alguna pregunta. No veo ninguna. No se atreven a preguntar nada. No se atreve o tú te has explicado muy bien y por eso no preguntan. Bueno, pues lo dejamos aquí. Ha sido un placer charlar contigo durante este rato y nada, y seguimos en contacto. Mira, sí, hay una pregunta. Dice que ¿para cuándo el segundo libro? Pues yo creo que el año que viene, porque este paso no me dará tiempo a escribirlo este año. Mira, y comentario te dice Eva 8888, muchas felicidades Silvia por tu buen libro. El comentario que te dejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, pues ahora sí que lo dejamos. Ha sido un placer charlar contigo y nada, que seguimos Igualmente. En contacto. Gracias, Kiko, por este rato tan agradable que hemos pasado. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Adiós. Pues hasta aquí este directo de esta semana. Ya ir anunciando si la semana que viene habrá otro. De momento no lo sé, porque no he hablado con nadie más. Pero si hay, la semana que viene, que espero que haya, pues durante esta semana pues lo iré anunciando. Mientras tanto, seguid leyendo y disfrutando de la literatura. Muchas gracias por ver este directo y nos vemos muy pronto.